Bueno familia, ¿cómo están? Yo me imagino que bien, yo por acá muy bien. Dándole continuidad a lo que les había dicho ya anteriormente acerca de continuar con la reacción a lo que es la vida del cantante o cantautor pinareño Polo Montañez. Para todas aquellas personas que vieron en un primer momento la primera video reacción que le hice a, a la canción Flor Pálida, que es de Polo Montañés, y en fin me enfoqué en lo que era su historia, su nacimiento como artista y tal, pues bueno, esto es una continuidad, pero ya con la historia más meticulosamente contada. Y esto es lo que quiero llevarle hoy. Si es la primera vez que estás por acá, yo me presento, mi nombre es Laura Vanessa, soy cubana y suelo hablar en mi canal de las cosas que suceden con los cubanos que están ahora mismo dentro de la isla, pero por estos días haciendo video reacción. Así que si es tu primera vez, como dije antes, pues no olvides suscribirte y no te vayas para que sigas conmigo en esta aventura que yo sé que te va a gustar. Y bueno family, aquí estamos nuevamente con este vídeo que viene siendo como una segunda parte de lo que reaccioné hace ya unos días. Y nada, yo considero que aquí las cosas están un poquito mejor contadas. En aquella ocasión me hacía como más referencia a lo que fue uno de sus mejores éxitos en la voz de Mar Anthony. Y ahora mismo quiero que ustedes conozcan la historia de este señor con un poquito más de mesura, un poquito más explicada. Así que vamos a darle. El 20 de noviembre de 2002, Polo Montañés sufre un terrible accidente No, la familia, automovilístico la banda, la avenida del puerto. Yes. y días después fallece, causando gran conmoción entre sus seguidores. El cantautor cubano, desde inicios del año 2000, había pasado del anonimato a una fama sorprendente, fama que lo llevó a varios países del mundo con sus canciones, y uno de estos números se convirtió en un himno en su repertorio, Un montón de estrellas. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil veces. A fines de los años 90, Cuba se movía al ritmo de la timba y el público más joven. La timba es uno de los ritmos que más se escucha ahora en Cuba, esta fusión que bueno, yo es como que no la sé definir mucho, pero sé que los jóvenes lo bailan mucho y se forman orquestas grandes de este género. Y por esos años yo creo que estaba en su auge el tema de la timba. Gozaba con las variantes del rap, hip hop y el reggaetón. Unos temas un poco ahí repetitivos y todo. Yo los respeto todos los géneros, pero hay algunos que a mí particularmente me abruman. Fuera de la isla, en distintos países del mundo, la vitalidad y talento de los músicos de Buenavista Social Club generaban los comentarios más elogiosos. Famosísima esta orquesta, Buenavista Social Club. Muy famosa. Muy famosa. Sin embargo, algo no previsto ocurrió en 1999 en Las Terrazas, una localidad agreste de Este sitio que a mí particularmente me encanta y que está tan cerquita de donde yo vivo que me siento súper orgulloso de conocerlo. Pinar del Río, en la que Fernando Borrego Linares se transformaba musicalmente en Polo Montañés. Viendo esta imagen, que le voy a dar atrás para que la vean, Polo como que muestra ahí todos sus años de sufrimiento, toda esa vida de trabajo duro y fuerte en el campo, hijo de carboneros, con trabajo súper duro. Y vean este rostro. Este rostro es la imagen de mucho sufrir, de mucho trabajar, de mucho luchar con la vida. Bueno, así lo veo yo particularmente. En Polo Montañés.
Testigo de aquello y clave en el descubrimiento de Polo fue su amigo Bernardo Quiñones, quien fue el que llevó a José da Silva, dueño del sello francés Luz África, hasta las terrazas. Miren familia, qué bonito se ve esa área. A mí, vaya, ¿para qué? Les voy a decir, a mí me encanta. En el 99, Da Silva nos visita y a un amigo nuestro y a mí nos pide buscar agrupaciones en ese momento en el país de música tradicional. Nos dimos la tarea por todo el país, de ahí que contactamos al Aragón, se contactó a Odaya, a Cándido Fabré, etcétera. Fueron alrededor de 6. Y finalmente se decide en Casilda Trinidad visitar al otro día a ese amigo mío que se llamaba Polo Montañés. Pero, ¿qué fue lo que le llamó la atención a José da Silva? Ahí almorzando, estamos escuchando esa música casi 2 horas y yo estoy curioso para saber quién está cantando porque son temas que no se escuchan normalmente y con melodías increíbles y normalmente todos los restaurantes en Cuba son las mismas canciones por los turistas y aquí no, es algo diferente. Entonces hablé con la gente del restaurante y me llevaron a ver y ahí estaba Polo con 3 elementos, contrabajo, percusiones y él a la guitarra. Ya lo que puedo percibir de Da Silva es que como que quedó impresionado con la parte original, es decir, con este sello de no parecerse a lo que escuchaba normalmente, como dice él, en los restaurantes, en todas las áreas turísticas de acá de Cuba. Entonces, bueno, se fue a la parte particular, a la parte que le llenó el alma en ese momento. Y gentes muy humildes, muy simples, que parecían campesinos, ¿no? Y yo me recuerdo que el contrabajo tenía 3 cuerdas. Y la guitarra también le faltaba cuerdas. Y así fue como esa gente hace esa música. Polo, a quien le decían polaco de niño por su cabellera rubia, era un músico empírico y para fines de los 90 ya tenía una enorme cantidad de canciones escritas, aunque claro, tras algunas promesas frustradas, veía cada vez más lejos el hecho de convertirse en un artista profesional. Por eso, cuando José da Silva le propuso grabar un disco, al principio dudó. Y yo le digo, ¿te interesa trabajar la música, hacer algo? Y él me ve, dice, está gozando conmigo, yo no tengo calidad para eso, ¿no? Y casi se molestó, ¿no? Y yo le digo, no, yo trabajo en la música y todo, y Bernardo explica, y él siempre veía para mí y decía, no. Eso no es realidad. Dentro de 3 meses, si quieres, yo voy a regresar aquí con las personas que trabajan conmigo en Cuba y te explicamos y si te interesa hacemos todo. Dice, ok, yo aquí no salgo de aquí. Puedes venir cuando quieres, yo estoy aquí. 3 meses después, da Silva regresó, esta vez acompañado de María Eugenia Guerrero, Marucci, su representante en Cuba, y quien le explicaría a Polo que el proyecto iba en serio. Y ella le explicó quién yo era y todo, y que lo tenía hecho y con quién yo estaba trabajando en Cuba y todo. Y ahí se puso más en confianza, más siempre veía para mí de la cabeza hasta los pies. Y así es decir, coño, ese tipo es productor. Pero ciertamente que la imagen del productor que él tenía era otro tipo de persona, ¿no? Todo sucedió muy deprisa. Polo y su grupo viajaron a La Habana e ingresaron por primera vez a una sala de grabaciones de categoría internacional. Yo me imagino que ese proceso para Polo debió ser impactante.
teniendo en cuenta que él es una persona que solo trabajaba o solo conocía lo que era la vida en el campo, de trabajar las tierras, de trabajar el carbón, de hacer tantas cosas, beber, cantar, bailar y todas estas cosas a ir a un set de grabación de gama internacional. Eso, por mucho que él lo quisiera imaginar o por mucho que él lo quisiera soñar, no es lo mismo cuando ya te tocan la puerta. Y como decía antes, ante tantas promesas y el hecho de no llevar nada a lo cierto, es evidente que él tenía falta de confianza. Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando esto. Estudios Abdala. Y claro, algo ocurrió. Y cuando llegamos, él estaba todo del mismo traje, muy bonito, nuevo y todo. Y yo le digo, Polo, ¿y esos trajes? ¿Cómo es? No, yo tenía que estar bien, toda la gente, para ir al estudio, para que la gente nos ve bien y todo. Dice, Polo, vamos a un estudio, no hay gente, no hay público. Y él me dice, ¿por qué no hay público? Dice, no, no hay público, un estudio se graba, no hay público. Coño, está loco, no hay público. Sí, sí, no hay público. El único dinero que yo tenía lo gasté a hacer traje para ir. Se imponía la ingenuidad de esta persona que no conoce prácticamente nada fuera de su ámbito. A la grabación pensando que hay público y no hay público. Ese era Polo Montañés, el cantante sencillo y humilde del campo, el que no escatimaba en dar así le falte a él, el que arrancaba una sonrisa con sus cuentos, el que se enredó varias veces en asuntos del amor y el que incluyó sin pudor su historia personal en su primer CD, Guajiro Natural. Vengo del ayunte, güey, que tira del carretón. Marisol Ramírez Palacios, periodista cubana y autora del libro Polo Montañés, Café Amargo con Salvia. Este es el libro del que le hablé anteriormente, no sé si le dije el nombre bien, pero bueno, ya acá lo tiene. Y es un libro prácticamente biográfico acerca de la vida de este cantautor, por si en algún momento a alguien le interesa, por favor, ya saben, pueden buscar este. Refiere que el cantante en el álbum Guajiro Natural dedicó varios de los números a Loida Bouza, un entrañable y complicado amor que Polo tenía en ese momento. Loida Bouza en la vida de Polo Montañés significó mucho. De hecho, varias de sus canciones en el disco Guajiro Natural sí están inspirados en ella. Sin embargo, aunque ese ventilado romance hizo pensar a muchos que Un montón de estrellas también fue escrito para Loida, no fue así. Contrariamente a lo que muchos piensan, incluso a los que algunos han llegado a publicar, Un montón de estrellas no está inspirado en Loida Bouza. Tengo entendido que esta señora Loida Bouza creo que fue una de los amores prácticamente imposibles de Polo y a los que él le dedicó muchos de sus temas. Y este del montón de estrellas que fue el que lo catapultó a la fama, hay su dicotomía sobre si él la versó en ella o simplemente lo hizo a partir de otra inspiración. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasa cuando hay... Un montón de estrellas, como otras de las canciones de Polo, surgen de historias conocidas por Polo, de vivencias amorosas conocidas por Polo y que él las lleva a una canción. Esto lo confirma Amaury Romero Borrego, sobrino y músico de Polo Montañés y quien fue testigo de cómo el artista creó varias de sus canciones. Un montón de estrellas, yo te cuento que fue lo más lo menos normal, porque la canción fue un problema que tuvo un amigo de nosotros. Estábamos en una celebración y ese amigo le cuenta a Polo lo que le estaba pasando con su novia, que lo había dejado, que no lo quería, estas cosas, y Polo se
puso en su lugar y salió esta canción Un Montón de Estrellas. Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido que he mil sufrido derrotas. mil derrotas. Esa es la historia de Un Montón de Estrellas, no fue para Loida. Muchas otras que están en este disco sí, pero este no es el caso. No obstante, Loida sí cumplió un papel especial durante la grabación del disco. Ella estuvo presente. Porque la historia, cuando vamos al estudio, él lleva a una mujer con él, que no era previsto en la comitiva que se iba al estudio. Y yo le pregunté, dice, no, es mi amiga. Ok, está bien. Y vamos con la amiga. Más, él todo el camino está muy enamorado con ella, y besando, y siempre juntos. Y Nelson, Bueno, dicen que toda persona o todo artista tiene una musa, ¿no? Y bueno, al parecer esta señora o esta chica es la musa de Polo Montañés en su primera etapa. Y lo llevó a componer esta serie de canciones que de verdad le fueron muy útiles a Polo en su momento. igual iba a tocar, Y regresaba. para ella debe representar orgullo. Aunque el tema dedicado a Loida en Guajiro Natural se llama Mi Mejor Amiga, Da Silva refiere que cuando Polo iba grabando las canciones, inclusive Un Montón de Estrellas, en cada pausa bajaba a abrazar y besar a su amada. Como Da Silva no entendía con claridad el español, le preguntó a Maurici qué pasaba. Hay algo, ese tema, no sé qué se pasa. Y lo entendía también mi español, entonces Marucci me tradujo todo explicando el tema y yo entendí que había algo de especial en ese tema. Entonces. Y ahí después Polo me viene a contar el amor que tenía con ella y que él estaba arreglando todo para que ella se va a Estados Unidos a encontrar su marido. Entonces tú imaginas la historia. Y yo le decía, Polo, si tú estás enamorada de él, ¿cómo que tú la mandas a su marido? Y dice, no, yo estoy tan enamorado que quiero la ver bien y sé que yo no voy a dar la vida que el marido que está en Estados Unidos va a dar, entonces voy a hacer todo para ayudarla a ir a ver a su marido. Qué historia más compleja. Qué historia más complicada. Y saben algo que me llama la atención, siendo Polo una persona nacida en el campo, donde, no sé, el nivel de cultura a veces como que falta y son más apegados a lo que son las relaciones amorosas. No entiendo cómo este amor en desapego, Polo llegó a pensar de esa manera. Yo la quiero tanto que mejor la dejo ir donde va a estar mejor. Eso se ve muy poco, muy poco. Esa forma de querer no la entiende todo el mundo. Yo personalmente la entiendo, pero no la entienden la mayoría de las personas porque humanamente somos un poco a veces egoístas. Así que también ese comportamiento de Polo a mí particularmente me sorprende. Y parece que era el último día que estaban juntos. El día siguiente ella se va para Estados Unidos. Entonces yo pienso que todo eso llevó una emoción a esa canción fuera del nombre. Un Montón de Estrellas se llenó de una mística, de una energía muy especial. Yo no sé por qué razón cantarle a ella. Esta canción es hermosa, con una letra súper hermosa. De mi corazón. A Mauri confiesa que él le tuvo mucha fe al tema. Yo sí, esa canción por un gusto personal, que siempre me gustó mucho. Incluso lo he dicho en otras entrevistas, se lo dije, la canción está bien, está bonita, la canción tiene una buena letra, quizás guste, pero nunca imaginarnos que iba a ser la canción que es hoy. Terminado el disco, Luz África empezó con la estrategia de distribución y Colombia fue uno de los países que le abrió las puertas de par en par. ¿Cómo llegó? Un colombiano compra el disco en Francia, estaba de visita en Francia y compra un disco
guajiro natural. Esto es como decir, se cumple esto de decir, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Miren esto, se llevan el disco de Polo hacia Francia y nuevamente este disco regresa a Latinoamérica. Es decir, va hasta Colombia, que es donde comienza a difundirse realmente lo que es la música de este cantautor cubano y donde las personas de verdad empiezan a darle crédito y valor. De un Increíble. cubano que él no conocía y llegó a Colombia. Él tenía amigos en la radio y le dice, mira, escucha esta canción de este cubano, Polo Montañés. Y así fue como la canción en Colombia tuvo se Trascendió. puso en todas las emisoras y era el mismo tema, un montón de estrellas. Pero José da Silva recuerda que hubo un fuerte trabajo de marketing. Yo firmé una licencia con una compañía colombiana que ya dominaba el mercado colombiano. Entonces nosotros traemos el artista y todo el marketing y ellos utilizaron sus canales para llegar a las radios. Aunque esa estrategia no le funcionó en el mercado puertorriqueño, a donde él fue personalmente. Muy difícil yo creo que fue para Polo Montañés trascender o que su música trascendiera en Puerto Rico, y aquí donde Da Silva hizo todo este trabajo de marketing le fue un poco infuncional. Pero increíblemente, el arte siempre se abre sus puertas, él mismo toca y abre puertas, solo, por sí solo. A gestionar la difusión. No conseguí a que se toca Apolo es en Puerto Rico. Porque yo, inocente, no teniendo la historia bien entre Cuba, los cubanos en Estados Unidos, los cubanos en Miami. Yo tengo un disco extraordinario, fue a Puerto Rico y voy a la radio y doy los discos a todos, ¿no? Todo me dice, formidable, ese no se va a tocar aquí. Y yo no entendí, ¿por qué? Dice, no. Y yo dice, ok, hay que pagar. Dice, sí, aquí se paga, más mismo si tú pagas, no se va a tocar. Entonces, Wow. más acabamos para llegar a Miami y a Puerto Rico a través del público, porque el suceso era tan grande que los latinos mismos llevaron las músicas a las casas y mismo no pasando en la radio se hizo un suceso. Claro. Tras el despegue del álbum y en especial de un montón de estrellas en Colombia, el camino se allanó para otros países. Amaury no olvida cómo se emocionó Polo cuando en Bogotá, a mitad de un concierto, le dijeron que había obtenido un disco de oro. Dios fue benevolente con este señor. Poquito tiempo, muy poquitito tiempo, pero muchos éxitos en este periodo tan cortito. Qué bien. Cuando le entregaron el disco de oro en Colombia, en la Plaza Simón Bolívar de la capital, Bogotá, ya el subdirector de la izquierda MTM Producciones nos había dicho a nosotros, los músicos, que era disco de oro, pero que no le diéramos nada a Polo para sorprenderlo en el concierto. Y como el muchacho que estábamos siempre en las lomas, cantando a las vacas y bajarse de una camioneta y montarse en un avión, y de cantarle a 30 personas, cantarle a 70,000. Vean, una persona que sigue siendo humilde, jocosa y simpática. Y eso te emociona demasiado. A veces uno llora con esas cosas. Y cuando nos dieron el disco, fue una cosa grande porque no sabíamos nada. Nos acogieron en el cumpleaños de Bogotá, nos dieron el disco de oro. Ahí se nos puso la cosa mojada porque tuvimos que llorar un poco. Esa actuación de Polo ocurrió en agosto del 2001. Polo jamás la olvidó. Polo probablemente aún no creía todo lo que le estaba pasando. Soñaba con construir
una casa enorme para todos sus hermanos. Pero antes decidió por adquirir un auto y allí, sin querer, empezó el fin. Tengo entendido, después de haber leído este libro prácticamente biográfico, como les digo, que él hizo como una obsesión con comprarse este coche o con comprarse este carro. Carro que al final, bueno, le puso fin a su vida y tal, dicho de alguna forma, pero que los proyectos eran muy grandes. Estaba la presunción de casarse disculpe, en Francia, visitar París como una luna de miel y tal, y muchísimos proyectos habían ahí de por medio, pero Polo decidió dar la prioridad al automóvil por encima de todo y que ya luego todo iba a agarrar su nivel y un proceso cíclico en su vida. Ese del coche es algo que no le había sucedido, porque él no necesitaba tener coche, porque él llegó a tal suceso que ¿cómo se dice? El país ofreció una casa, él tenía un carro con un chofer, tenía celular, todo ofrecido, entonces no necesitaba tener carro. Él me decía, no, yo quiero tener mi carro. Del 2000 hasta el fatídico noviembre de 2002, Polo vivió con una intensidad que conmueve cuando uno lee los relatos de Marisol Ramírez en Así Café mismo. Amargo con Salvia, Así mismo. cuando uno escucha los testimonios de José da Silva, Amaury Romero o de Bernardo Quiñones. Usted me confesó que él quería que le grabaran mucho y pronto. ¿Él les pedía a ustedes que le grabaran constantemente y que se apuraran? Sí. ¿Piensa que en algún momento Polo presintió su fatal final? Déjeme decirle, antes de que el señor conteste, que yo como una de sus seguidoras o como una de sus fans, por las últimas canciones que pude escuchar de Polo Montañés, como la última canción, que es una de las preferidas mías, parecía como premonición total de lo que podía sucederle. Y teniendo en cuenta esta entrevista y todo lo que se le está preguntando a Bernardo Quiñones, un poco como que yo creía que yo era la única que pensaba así, pero ya veo que no, porque un poco como en el tiempo, cuando vas siguiendo su carrera, te das cuenta de que sus últimas canciones estuvieron enfiladas siempre a un plan de despedida. Y bueno, veamos qué dice Bernardo. Es difícil responder esa pregunta, pero es que los hechos demuestran que quizás estaba pensando en eso. El querido cantautor de la montaña, en 3 años logró que de pronto muchos conocieran las terrazas, que su son con olor a campo exija respeto en cualquier tarima. Sí, el tema del despegue de Polo hizo que el turismo en esta zona como que aumentara. Las personas venían muchísimo, muchísimo y tras su muerte visitaban muchísimo más esta zona para ver su casa, museo, para participar de las anécdotas, del legado que dejó, de las canciones que dejó escritas y que no alcanzó a grabar y de muchísimas cosas. Quiere decir que también la existencia de Polo acrecentó también el turismo en esta zona del occidente. El álbum Guajiro Natural se grabó con el apoyo de músicos de la Orquesta Aragón, NG La Banda y el famoso tresista Cotó. Y las canciones del disco, además de un montón de estrellas, fueron Amanece el nuevo año, Guajiro Natural, ¿Quién será? ¿Dónde estará? Si fuera mía, un bolero, mi mejor amiga, ¿cómo será mañana? Si se enamora de mí, barca a la deriva, y canten. ¿De qué le sirve al cantor que tenga 4 canciones si no saben dónde poner la voz?
Polo impactó y trasciende todavía cuando va a cumplirse el año próximo 20 años de su partida por la autenticidad de sus canciones. Y es por eso, es una demostración que cuando el artista es auténtico, defiende sus raíces, defiende la autenticidad de su naturaleza, puede llegar a triunfar y a trascender, como es el caso de Polo. Marisol Ramírez no se equivoca. Su primer álbum fue clave para el inicio de la construcción de un mito. En su primer álbum hay una invitación al baile, pero también a la nostalgia, al amor y al desamor. Polo sabía cómo decir las cosas. Por eso, un montón de estrellas sigue emocionando, porque tiene mucho de él, de su esencia, de los campos de Cuba, allá donde él fue feliz, y quizás nos enteramos muy tarde. Bueno, familia, ¿y qué puedo contarles? En esta reacción y en este video está contadito todo, desde el comienzo, lo más veraz posible, la historia de este artista cubano que tuvo una carrera muy corta, como bien dice el título, pero con un montón de estrellas. Este título de una de las canciones que más trascendió en su carrera y que aún las personas escuchan porque, vuelvo y les repito, la métrica, el ritmo, la forma de contarme las cosas a mí particularmente me encanta. Y siendo y habiendo escalado tanto en el ámbito musical, esta obra como música, como interpretación y tal, yo pienso que a tantas personas como yo hay muchísimas que les gusta. Así que bueno, ¿qué puedo yo decirles? Ya todo está dicho, ya todo está contado. Ya conocen a un cantautor cubano que valió la pena en su corto periodo de vida artística reconocida, porque tampoco es que murió tan joven, pero tampoco tan adulto. Si pudieran haber hecho muchísimas cosas en su vida, pudo haberse retirado ya ahí muy viejito, pero bueno, la vida no quiso, Dios no quiso, y se fue brillando y todavía sigue y seguirá brillando mientras nosotros seamos capaces de recepcionar y escuchar buena música. Así que sin más muela, familia, les dejo un beso enorme, no sin antes decirle que si te gustó el vídeo, por favor, déjame un like, suscríbete, que es importante para mí, y activa la campanita para que nos volvamos a ver en la próxima aventura. Y ahora sí, un besote enorme, chao y nos vemos.